enfrenta el periodismo. Vamos a continuar con la conversación en torno al futuro de los medios. Vamos a invitar a Ezequiel Arbusti de Marktube y a Rodrigo Bonilla de Google Latinoamérica para hablar sobre las experiencias del Engage Fundamental Lab de la SIP. Adelante, bienvenidos. Ezequiel Eduardo Arbusti es fundador y CEO de Marktube, empresa mexicana dedicada al desarrollo de audiencias de medios. Se especializa en Search Engine Optimization, SEO, estrategia digital, e-commerce y estrategia de marketing. Es ingeniero industrial y licenciado en economía. Rodrigo Bonilla Hastings es gerente de relaciones con la industria periodística de Google. Fue director para América Latina de la Asociación Mundial de Medios WAN-IFRA. Es graduado en Historia con una maestría en Cooperación Internacional y Estudios de Desarrollo de la Universidad París I, Panthéon-Sorbonne. Ahí se escucha. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Un gusto agradecerle a Ricardo, a toda la gente de la SIP que nos haya invitado a cerrar esta asamblea. Es mi primera asamblea de la SIP, así que también estoy un poquito conociendo la dinámica del evento. Y cuando hace unos meses Ricardo, Rodrigo me invitaron, un poco queríamos hablar de qué es lo que estamos viendo nosotros desde la experiencia profesional, desde el territorio, en lo que tiene que ver con el futuro de los medios, o por lo menos con los proyectos digitales, que es un poquito lo que nosotros más manejamos con los medios de comunicación. La voy a... Un poco la idea de la conversación, de esta charla, es invitarlos a pensar si, particularmente aquellos que son accionistas, que tienen altos cargos en medios de comunicación, si estamos preparados a todo nivel para sobrevivir este momento de tanta turbulencia que estamos enfrentando, digamos, ¿no? De todo punto de vista. Cuando me refiero, cuando menciono turbulencia, digo, bueno, estamos en medio de una crisis mundial en donde el ejercicio de la profesión periodística está claramente desafiado. No voy a extenderme demasiado aquí porque ustedes ya lo han hecho seguramente de mucha mejor manera que yo desde el jueves para acá. Por otro lado, tenemos un contexto económico muy complicado. Tenemos un contexto de alta inflación, altas tasas de interés, y por el otro lado un concepto importante es la economía de la atención, digamos, ¿no? Nuestros medios de comunicación compiten por segundos o minutos, en algunos casos, de atención, y en esa competencia entramos en juego con plataformas de toda índole y color, contra contenidos, etcétera, 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 que no son estrictamente periodísticos. Entonces, de alguna manera, muchas veces nuestros medios son infravalorados, erróneamente a mi criterio, porque tenemos tantos o cuantos minutos o tantos o cuantos tasa de retención, etcétera, 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 a veces desconociendo el valor
del trabajo de cada uno de ustedes y de los profesionales. Pero no podemos dejar de decir que este es el contexto en el cual nos enfrentamos. Ese contexto que mencionaba recién es a nivel macro. Ahora, si voy a lo financiero, tenemos un repliegue de anunciantes, ¿no?, que muchas veces deciden migrar a otras plataformas. Tenemos, un poco se habló aquí en el panel anterior, una especie de comoditización de las noticias o de la calidad de las noticias, el tema de aumento de gastos de nuestros costos de producción, particularmente aquellos que venimos aquellos que tenemos ediciones de papel, disminución de las suscripciones o no tanta efervescencia en el negocio de suscripción digital como todos nosotros proyectamos y preveíamos hace unos cuantos años. Los periódicos regionales, creo que Marta habló hace un ratito, y yo lo puse aquí como, y si ustedes lo leen textual, lo podrían leer como si fuera una connotación negativa, pero yo creo que no. Por un lado tenemos vulnerabilidad, a veces cuando uno hace una presentación a agencias y anunciantes de periódicos locales o regionales o hiperlocales, empiezan a haber las dudas respecto del alcance y demás, pero yo coincido bastante con Marta en el sentido de la importancia que tiene, incluso muchas veces para los algoritmos, digo porque también es un tema del que hemos hablado mucho estos días, el tema de las noticias locales e hiperlocales y obviamente lo que ustedes ya conocen, todo lo que tiene que ver con la reducción o caída de ediciones impresas. Entonces, aquí la interpelación o la invitación es decir, bueno, de vuelta a los accionistas, a los C-level, a los mandos altos de cada uno de nuestros medios. ¿Cómo se involucran cada uno de ustedes personal, individualmente, en sacar adelante las variables del negocio digital? Muchas veces, en mi ejercicio profesional de consultor, me siento con dueños de medios y claro, históricamente los dueños de medios, sobre todo aquellos medios legacy, se ocupaban de la negociación, del trato, del conocimiento de sus proveedores de papel, de sus canales de distribución, en Argentina, que es el país de donde yo vengo, de los canillitas, ¿no?, de la importancia que tiene toda esa red de distribución, de las máquinas impresoras, de la tinta. Ahora, cuando en estos últimos años, siempre que nosotros hacemos reuniones con dueños de medios, preguntamos si conocen a su proveedor de SMS, si conocen a sus principales canales de distribución, en este caso Google y Facebook hasta hace un tiempo, y otros canales de distribución digital, en general la respuesta es que no, que no están tan habituados o tan familiarizados a conocer justamente estas variables que son críticas para el negocio de un éxito digital, y creo que en lo personal, una muy humilde opinión, creo que eso es un error. Creo que, y un poco va a transitar todo lo que tiene que ver con mi presentación, creo que en este tipo de conferencias, y he estado en muchas este año, gracias a Dios, se trabaja mucho respecto de cómo no podemos hacer tantas cosas o tal o cuales cosas. Creo que lo que humildemente mi presentación o estos minutos que quiero dejarles como mensaje es cómo sí podemos hacer algunas cosas, porque sí es verdad que podemos hacer algunas cosas. No soy fantasioso, no voy a vender espejitos de colores, el contexto es súper complicado, lo acabamos de mencionar y ustedes seguramente lo deben vivir, como yo también lo vivo en mi compañía, pero sí creo que es importante pensar cómo sí podemos hacer algunas cosas, pero para eso nos tenemos que involucrar, para eso tenemos que invertir, para eso tenemos que innovar. Y a veces, y vamos a traer algunos ejemplos de algunas experiencias que estamos trabajando junto con la CIP y con Google, un poquitito más adelante, en donde con pequeños cambios, no hace falta a veces millones de dólares, pero con pequeños cambios, estas mejoras en todas nuestras variables, en audiencia, en ingresos, en relevancia periodística, son muy importantes. Dado este contexto, tenemos tres opciones. No salir de los problemas o salir por abajo y, bueno, que nuestros medios de alguna manera, entre comillas, perdonen lo drástico, echarlos a perder. Quedarnos en una actitud de vuelta completamente quejosa, decir, bueno,
tal es el responsable de que esté pasando esto, nosotros somos los responsables de que esté pasando esto, los anunciantes, etc. Y probablemente todos tengamos un poquito de razón. O la tercera opción, que es la que personalmente los invito a que tomen, es buscar alternativas para salir. Insisto, en un contexto realista, no fantasioso, pero creo que hay alternativas para salir, sí, solo sí, cada uno de ustedes se involucra en el conocimiento de las variables básicas del negocio digital de cada uno de sus medios. Voy a pasarme esto porque sé que estamos mal de tiempo. Lo escuchaba a Gastón Serralta el jueves haciendo mucho hincapié respecto del tema de la diversificación y coincido. Creo que diversificación respecto a la salida de nuestros contenidos y respecto a las vías de ingreso es absolutamente necesario, ¿no? Suscripciones, donaciones, consultorías, eventos, publicidad digital, publicidad programática, venta directa. Hay muchas maneras de poder diversificar. Pero, por ejemplo, nosotros estamos aquí en México, yo hace 6 años que vivo aquí, tenemos probablemente el mercado publicitario más grande del mundo a 1 hora, hora y media de avión, mínimo, de acuerdo a la plaza. Bueno, ¿cuántos de nosotros, y particularmente la pregunta va dirigida a los medios mexicanos, pensamos estrategias de crecimiento, incluso orgánicas, en Estados Unidos? Es una posibilidad para, de alguna manera, volvernos relevantes en ese mercado. Sabemos que hay 40 o 35 millones de paisanos que viven en ese mercado. Es una posibilidad concreta de poder tener alcances que de otra manera no hubiéramos tenido. De igual manera con el tema de los ingresos, ya sea de venta programática o de venta directa. Luego, algo que tiene que ver más con las narrativas de las historias. Escuchaba, esta semana hemos tenido, ustedes saben, muchos eventos, SIP, Google Searchlight Central, Google for México, tuvimos muchos eventos y creo que Ale Brambilla presentaba también un informe de sustentabilidad, todo el tema de noticias funcionales, noticias de salida, noticias positivas, todo ese tipo de cosas son opciones que nos permiten, sin perder relevancia, sin renunciar a nuestros principios periodísticos, sin renunciar a la calidad periodística que cada uno de ustedes le quiera dar a su medio, la posibilidad de tener mayores alcances y mayores ingresos. Otro tema importante, hay tema de producto, la dirección de producto en cada uno de los medios. A veces cuando usamos el título de dirección de producto se piensa en grandes estructuras y quizás hasta ni siquiera es necesario tener una sola persona. Lo que sí es necesario tener es un concepto de producto, con qué oferta de valor nosotros nos vamos a acercar al mercado. Y la oferta de valor que nos vamos a acercar al mercado no involucra solamente a lo editorial, involucra a la tecnología que vamos a usar, involucra a cómo vamos a monetizar el contenido que nosotros vamos a distribuir en el mercado y de vuelta, para poder tener esa noción de producto, es necesario que nuestros accionistas, que nuestro C-Level esté involucrado con el negocio digital. En línea con esto, hace ya, estamos en noviembre, casi 7, 8 meses, empezamos a trabajar en conjunto con la CIP con un programa que en este caso abarca en esta primera etapa a 40 medios de Centroamérica, que tiene que ver con, y hay medios de todo tipo y color. Nos gusta el programa particularmente porque es en territorios pequeños y luego el año que viene vamos a trabajar en Sudamérica, pero también con territorios pequeños desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista poblacional, y estamos trabajando en conjunto con la CIP y en conjunto con Google en cómo mejorar diferentes variables de cada uno de estos medios, digamos, ¿no? Justamente de vuelta a el cómo tratar de sí solucionar los problemas que efectivamente tenemos. No soy un partidario del sí se puede, precisamente, pero sí me parece importante tener esta visión porque
Mañana nos vamos a tener que iniciar una nueva semana de trabajo rutinario, por llamarlo de algún modo, y vamos a tener que volver a enfrentarnos en estos problemas. Entonces, nos gustaría dejar ciertamente un mensaje medianamente optimista para encarar este tipo de temas. Entonces, traje aquí 3 ejemplos. Hace 3 meses que cada uno de estos medios que van a ver a continuación son de países pequeños, Nicaragua, Honduras, El Salvador, se pusieron a trabajar en conjunto con la CIP, en conjunto con Google y con nuestro equipo de trabajo a mejorar diferentes aspectos que tenían, entre comillas, abandonados. Seguramente no por elección propia, sino por escasez de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y trajimos 3 ejemplos. Trajimos Confidencial, no había aparecido nunca en Discover, hemos hablado muchísimo esta semana de algoritmos, y de todos los dolores de cabeza que nos trae Discover, ¿sí? Digo, a mí en lo personal, los poquitos pelos que tengo me los está quitando, pero también es bueno decirlo que a medios que por distintos motivos o no estaban configurados bien técnicamente, o sus sistemas de anuncios, de servidores de anuncios no estaban bien configurados, o sus redacciones no estaban tan capacitadas desde el punto de vista de SEO técnico, desde el punto de vista de SEO editorial, empezaron a aparecer con Discover. Y eso, para un medio pequeño, es una vía de salida no solamente económica, no solamente de producto, sino también en el ánimo de sus redacciones, ¿no? Porque muchas veces, y lo transitamos a diario, cuando la redacción trabaja a destajo y los resultados en términos de audiencia y demás no se consiguen, el ánimo de la redacción, que es un intangible, pero que es un intangible muy importante, comienza a irse para abajo. Entonces, nos parecía muy importante resaltar estos 3 casos: Confidencial, prensa comunitaria, por eso lo diferencié entre medio pequeño, medio mediano y medio grande, porque justamente las realidades de cada uno de ellos son totalmente distintas. Entonces, y aquí creo que tengo el ejemplo de Enter 504, que también nunca había aparecido en Discover y a partir de un trabajo que hemos hecho empezó a aparecer. No es magia, no quiero decir no fue magia porque tiene otra connotación, no es magia, es mucho trabajo, es interrelación entre las áreas, es justamente... hablábamos con Rodrigo hace unos días, tender puentes entre las distintas áreas de la compañía, comercial, tecnología, editorial, pero hace falta también la directiva. La directiva en el involucramiento de sacar adelante las variables de este negocio es muy, muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Bueno, nos gustaría empezar ahora con una ronda de preguntas que le voy a hacer a Ezequiel en base a su presentación y su mensaje, y después, si Ricardo nos lo permite, abriremos a preguntas del público. La primera, quizás, bueno, con Ezequiel, en mi rol anterior, trabajando en Wanifra, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en varios proyectos de consultoría que él llegó a liderar, y cuando puso el tema del involucramiento, digamos, de la parte ejecutiva de un medio como un elemento fundamental para encarar los temas de transformación digital, me pareció muy importante, y quizás justamente nos podrás compartir, obviamente sin mencionar el medio a que te refieras, ejemplos justamente de cómo se puede trabajar cuando un accionista está involucrado al 100% en hacer crecer el medio en el área digital, y cómo justamente cuando no es el caso los obstáculos que uno puede llegar a enfrentar. Bien. Hola, ahí está. Bien, gracias, Rodri. Sí, nosotros en general, como comentaba Rodrigo, cuando comenzamos cualquier proyecto, lo primero que hacemos es tener una reunión con el dueño, digamos, ¿no? Y siempre el oficio de consultor es un poco complicado porque obviamente los dueños de medios, ustedes saben bien, muchos están aquí, exigen resultados inmediatos, ¿no? Entonces, la primera factura se paga con rapidez, la segunda no con tanta, y así sucesivamente, ¿no? En la medida que no aparecen los resultados. Entonces, ¿qué
creo que es muy importante que los dueños, los accionistas entiendan la importancia de manejar las variables críticas digitales de su negocio, digamos. Y en el proceso de consultoría muchas veces se plantea esta disyuntiva y, como decía Rodrigo, en algún caso que hemos tenido un éxito bastante razonable, muchas veces es importante que el dueño del medio sea uno más del equipo, digamos, ¿no? Obviamente es quien comanda, pero que en el comité que se arme, en donde está ventas, en donde está tecnología, en donde está eventualmente un equipo consultor externo, es muy importante involucrarse. Sabemos que hay poco tiempo, sabemos que son requeridos por múltiples áreas de la empresa, pero para lograr una transformación digital, que es una palabra también que está muy trillada, pero que sea efectiva, que tenga resultados concretos, que al medio lo pueda ver más gente, que tenga más relevancia periodística, es importante que comande y lidere ese proceso. En contrapartida, cuando nos encontramos con un cliente que requiere nuestros servicios y vemos que nos involucra y piensa que los cambios que les estamos proponiendo se reducen meramente a un cambio de tecnología, a un cambio de editor en jefe, a un cambio de un director digital, es una visión un poquitito corta, por llamarlo de alguna manera, un poco escasa, porque en general lo que uno necesita es justamente ir dirigiendo las variables en el día a día. A veces, no sé, con los dueños de los medios donde nosotros tenemos mejores resultados, a veces nos reunimos 15, 20 minutos a la semana, no hace falta tener reuniones largas, consejos editoriales y demás. No es ese nuestro trabajo es contarle lo que está pasando, qué estamos viendo y cuáles son los accionables o los obstáculos que tenemos que justamente resolver en ese proyecto, ¿verdad? Gracias, Ezequiel. Lo otro que mencionaste como muy importante era el tema de producto y recuerdo en su momento, estando también en mi rol anterior, se hizo una conferencia en Estados Unidos específicamente sobre el tema de producto alrededor del año 2017. Se veía realmente que en Estados Unidos los roles de producto eran claves porque son roles que son roles, digamos, puente entre tres áreas estratégicas de una empresa: el área editorial, el área tecnológica, el área comercial, y con tanto cambio permanente del área de tecnología es importante tener este rol, digamos, de traductor permanente en estas tres áreas dentro de una empresa y que además haga también de traductor con plataformas tecnológicas, proveedores, etcétera. ¿Cómo ustedes, y en la experiencia que tenés, cómo promueves este tipo de roles? ¿Cómo hacer cuando uno tiene una empresa grande y todavía no ha identificado la necesidad de este rol? ¿Cómo promover la creación de este rol o de esta función? No forzosamente tiene que ser un rol per se. Y también el otro desafío también enorme para los medios más chicos, es decir, que obviamente no hay un recurso para comprar un jefe de producto, pero ¿cómo en ambos casos se puede solventar esta ecuación? Bien, divido la respuesta en dos partes. En los medios medianos o grandes, el rol de producto, insisto, muchas veces no está creado, muchas veces colaboramos a crearlo, digamos, y a fichar o a contratar a la persona que sea necesaria, pero más allá del rol de producto y el nombre que le demos y de la jerarquía que le demos, yo rescato el concepto que vos acabas de decir de puente, digamos, ¿no? Muchas veces, y esto es así y tiene que ser así, nos sentamos con un dueño a explicarle qué es Discover. Los dueños, y está bien, no saben muchas veces qué es Discover, por poner un ejemplo, o todo lo que está pasando en términos de inteligencia artificial, o un CMS, las prestaciones que tiene, o los conocimientos ya sea para optimización en redes sociales o para búsquedas orgánicas. Entonces, ese rol del área de producto
de explicar lo que está pasando, involucrando al resto, me parece que es fundamental. Y en el caso de los medios más pequeños, donde a veces estamos hablando de redacciones digitales de 3 o 4 personas, que son muchas veces desprendimientos de la redacción de papel o legacy, muchas veces alguien de ese equipo toma esa función, se sienta junto con nosotros, pero independientemente de la necesidad o no de un consultor externo como pudiéramos ser nosotros, se sienta y explica y trata de resolver, digamos, ¿no? Es decir, es muy importante, y también ser concretos a la hora de decir, bueno, ¿qué es tener un buen producto hoy? Digamos, ¿no? Es un sitio que cargue lo más rápido posible, que tenga que sirva anuncios de manera eficaz y que pueda distribuir nuestro contenido digamos, de la manera más ágil y al mismo tiempo para aquellos lectores o audiencia que es más fiel, brinde una buena experiencia de usuario. Bueno, digamos, quizás eso lo puede resolver una sola persona, no hace falta que haya un ejército de personas resolviendo esto, pero ese rol lo tiene que tomar alguien y es necesario, de vuelta, insisto con esto, que la dirección de cada uno de los medios esté involucrada con que estas mínimas condiciones para tener un producto puedan llevarse adelante. Una cosa que hemos escuchado, creo que durante todos los días, fue el tema de la importancia de diversificar. Es decir, desde la charla de Danny Sullivan al principio, el jueves, que mencionaba justamente la importancia de diversificar el tipo de contenido, también de canales de distribución, de no sobredepender de canales de distribución como Discover, la importancia de diversificar en el área de monetización también. Mencionaste recién, le hiciste la pregunta un poco al público de quién había pensado en armar algún tipo de propuesta editorial para Estados Unidos, donde hay un mercado muy interesante, con CPMs mucho más atractivos. ¿Qué, digamos, consejos le darías a un medio que se ha hecho la idea, pero no sabe por dónde empezar? ¿Cuáles, digamos, serían los pasos que tiene que tomar un medio para lanzarse, buscar, digamos, la temática? ¿Qué podrías compartir al respecto? Bien. Buena pregunta. Primero, chequear Google Analytics y ver cuánta audiencia tienen hoy en día con las acciones que están haciendo, con el producto que tienen, que vienen de Estados Unidos. Digo, puse el ejemplo de Estados Unidos, pero lo que apuntamos ahí es tener presencia en mercados con CPMs mejores que nuestro mercado de origen, digamos, ¿no? Entonces, primero analizar y entender lo que tenemos hoy, digamos, ¿no? Si tenemos 10 usuarios únicos con IP de Estados Unidos o si tenemos 150.000. Y en base a eso, empezar con algún recurso existente para no comprometer plata antes de tiempo, a probar algunos temas, ya sea por la vía de distribución que sea, incluso hay muchos medios aquí, en México particularmente, que tienen audiencia de manera directa, entrando tanto, obviamente con IP México, pero también con IP de Estados Unidos, y tratando de entender un poquitito mejor esa audiencia. Para aquellas redacciones que son un poco más grandes, obviamente, si pudieran tener un pequeño equipo de redacción redactando material, notas, para esas IPs, obviamente mucho mejor, pero creo que es un punto bastante importante y creo que también en México es importante decir, este es un mercado tan grande, tan grande, que a veces solamente nos conformamos con la grandeza de este mercado y eso nos nubla un poquitito el juicio de ir a buscar un poquitito más allá. Quizás por mi nacionalidad, nosotros en Argentina y tener un mercado doméstico mucho más reducido, nos vemos casi obligados todo el tiempo a salir a buscar fronteras afuera de nuestro país los ingresos que nos faltan o que no podemos generar en el nuestro. Ezequiel, muchas gracias. Cerramos aquí. Ya está el Torotti por ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Ezequiel, Rodrigo.